Lo creemos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La llave que abre las puertas de las bendiciones. Vamos a hablar de plurales. La llave que abre las puertas de las bendiciones. En primer lugar, todo mundo se desdena en la vida por las cosas, por la comodidad, por la obtención, obtener asuntos para poder llevar una vida cómoda. Todo mundo se esfuerza por y anhela una buena salud, una buena familia, y sucesivamente. Eso es un hecho que lo entendemos muy bien. Sin embargo, siempre que se ha esmerado uno de hombre, de ser humano, para buscar estas posiciones de sostenibilidad, de logros familiares, logros económicos, siempre se desdibujan las cosas de acuerdo avanza el tiempo, porque todas aquellas obtenciones que se logran son relativas, se derrumban en su momento. Y esto es porque el asunto del método para poder alcanzar las bendiciones que anhelamos y que son buenas y que no es malo, las personas en ese campo aplican métodos que no son los métodos que funcionan para lo estable. Y eso es lo que vamos a ver en este caso, y lo que vamos a enseñar y a desarrollar es que siempre es dentro de la palabra, dentro de la Biblia, donde nosotros vamos a encontrar esa llave efectiva que no va a abrir solo una puerta, sino va a abrir sin número de puertas donde aparecerán todas aquellas bendiciones que anhelamos en la vida. Aparecerá la estabilidad familiar, aparecerá la estabilidad económica, aparecerá la estabilidad de la salud, de lo emocional, de lo conyugal, de lo familiar. Todos esos aspectos son aspectos vitales para la vida, pero se vuelven más vitales cuando son estables. Y por supuesto, la estabilidad siempre de estos logros va a ser cuando apliquemos el método de la palabra, el método que encontramos en la Biblia. Y esto es lo que vemos, dice la Biblia. Por ejemplo, dice que dando es como se recibe. Cuando leemos en el capítulo número 20 de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo está dando este principio dentro de la iglesia del Señor. Está diciendo que es mejor y es mayor cosa dar que recibir. Por eso, en este caso, leíamos en particular esa acción de la viuda. La viuda está diciendo el Señor, imagínense que leíamos ahí que todos
los que tenían la capacidad económica daban, pero daban, por supuesto, de lo que les sobraba. No así, dice el Señor, esa viuda dio más que todos ellos. ¿Por qué? Porque ella, dijo el Señor, dio todo lo que tenía. Y es eso lo que hará la diferencia, hermanos. La diferencia para alcanzar las bendiciones siempre estará cuando apliquemos este principio de dar a Dios lo mejor de nosotros, de dar a Dios de aquello que obviamente hemos recibido de Él. Porque nadie puede acá presumir dentro de la vida, en ningún campo, que aquello que poseemos es producto de nuestro esfuerzo. Es más, a veces y siempre nosotros hablamos de nuestra vida, de mi vida, y sucesivamente, pero no hay nada de eso que se pueda sustentar que mi vida es mi vida. La vida que usted o que yo tengo es prácticamente la intervención de Dios que nos dio la vida. Es decir, nada de lo que podamos presumir que es nuestro y que lo hemos logrado por nuestro esfuerzo es así. Todo, dice Santiago, toda buena obra y toda buena dádiva siempre proviene del Padre de las luces. Todo lo recibimos. Y a propósito, ese canto que se estaba expresando ahorita, todo se lo debemos a Él. Todo es de Él. Nuestros hijos, nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra economía, nuestro sueño, todo se lo debemos a Él. Y esto cuesta entenderlo. Sin embargo, cuando nosotros como seres humanos y en particular como iglesia tomamos, hermanos, y aplicamos estas verdades que encontramos en la palabra, es eso lo que será la llave poderosa. La llave que no solo abrirá una puerta, sino abrirá todas las puertas habidas y por haber de aquello que nos bendecirá en la vida. Es un hecho que dentro de la iglesia, sobre todo, no me quiero referir allá afuera, dentro de nuestras iglesias hay muchas penurias, ¿por qué no decirlo? Hay muchas cosas que no deberían de darse, que no deberían de manifestarse dentro de la iglesia, por el hecho de que pues nosotros somos el pueblo de las promesas. Nosotros somos el pueblo que Dios dijo que deberíamos de ser cabeza, deberíamos de estar arriba y no abajo. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos dentro de nuestros conglomerados cristianos? Lo que vemos es muchas penurias, vuelvo a repetir, muchas situaciones dolorosas en la familia, muchas situaciones dolorosas en lo económico, muchas situaciones dolorosas en todos los campos, hermanos. ¿Y cuál es ese asunto? Bueno, en esta tarde, eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo podemos nosotros superar asuntos de decadencia, de escaseces en todo el sentido de la palabra? Escasez de paz, escasez de tranquilidad. ¿Cómo podemos lograr ser bendecidos en todas estas áreas? La Biblia nos revela, hermanos, acá en su texto escrito, que todo se puede alcanzar cuando aplicamos la llave del principio de dar. Voy a mencionar el caso
de los hombres de Dios, para que veamos con comparaciones. Los hombres de Dios, por hablar de los patriarcas, por hablar de los profetas, por hablar de los apóstoles y por hablar de todo aquello que compete la iglesia del Señor. Vamos a ver, si hablamos de los patriarcas, qué sucedió, por qué esa gente era bendecida, por qué vemos a un Noé bendecido en todo el sentido de la palabra, por qué vemos a un Abraham, por qué vemos, hermanos, a esos patriarcas, a esos profetas, a esos apóstoles siendo enriquecidos con aquellas riquezas sustentables que no son relativas, sino sustentables. ¿Por qué? Porque es que podemos ver esa estabilidad. Vemos en cualquier campo de ellos. Ellos eran bendecidos en lo económico, en sus necesidades de escaseces. Vemos las bendiciones de Dios sobre ellos. Ustedes se recuerdan el caso de Elías. Había sequía, había escasez, pero para Elías no había escasez, ni había falta de agua, ni había falta de pan. ¿Por qué? Porque Dios se encargaba de bendecir la vida de Elías. Vemos en el caso de cualquiera de ellos, de Eliseo, de Jeremías. Estamos hablando no de gente de bajo perfil, hermanos. Cuando estoy mencionando estos nombres, estoy hablando de gente poderosa, de gente gloriosa. Estoy hablando de profetas tremendos que, ¿cómo podemos llamarle a lo que hacía, en este caso, Elías, que llegaba y resucitaba a un muerto, que resucitaba a Eliseo a otro muerto? ¿Cómo podemos llamarle? Eso son niveles extraordinarios, grandes, son bendiciones. ¿Cómo desea uno tener todo ese perfil, hermanos? ¿Cómo deseamos todos, sobre más los creyentes, tener, pues imagínense un Pedro, saliendo un Pedro de la pesca, no salió de las cargas, no salió de las instrucciones humanas, salió del mar y siguió a Cristo. Pero cuando lo vemos a Pedro en escena, vemos a un Pedro que dice al cojo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y nosotros vemos que le da de las riquezas que Pedro tiene, las riquezas del poder de Dios sobre su vida. Damos un amén. Nosotros vemos que aquel cojo se levanta. Vemos, ya lo hemos dicho, que pasaban los enfermos por la sombra de Pedro. Y la sombra, hermanos, y el poder de Dios estaba en la sombra de Pedro. Se llevaban los pañuelos de Pablo y los ponían en los enfermos, y los enfermos se sanaban. ¿Quién puede? ¿A dónde? ¿En qué universidad? ¿En qué lugar de superación podemos encontrar bendiciones en ese campo espiritual, como bendiciones en cualquier otra área de la vida, hermanos? ¿A dónde? Solo lo podemos alcanzar en Dios. Dios es el que tiene todas esas bendiciones, pero se requiere echar a andar la llave del dar. Es dando como se recibe. Es la única manera. Usted puede ver cómo en el caso de aquella mujer que nos habla el primer libro de Samuel, una mujer estéril, una mujer acabada, frustrada, hermanos, y que de una manera tremendamente desanimada en todo el sentido de la palabra. Me refiero a una mujer llamada Ana, que era estéril. ¿Cómo podía ella superar? ¿Cómo podía alcanzar una bendición? ¿Y cómo fue? ¿De qué manera fue que esto fue posible? Que esta mujer
Nos dice, hermanos, la Biblia, que esa mujer estéril, luego Dios le dio 5 hijos más, aparte de Samuel. Es decir, la estéril llegó a tener 6 hijos. La que estaba siendo señalada por su contrincante Penina, ahora es exaltada, ahora es bendecida. Damos un gloria a Dios. Ahora, ¿dónde es a dónde está el secreto? ¿Dónde es a dónde está la clave? ¿Cuál es la llave? ¿Qué es la llave que abrió, hermanos, la matriz de Ana para que se diera tan semejante bendición? La llave fue que ella, al no tener nada, y hermanos, pues nada tenía que perder, pero aun cuando por la fe ella sabía que iba a ser bendecida por Dios, por medio de que Dios le diera a un hijo, ella de un solo, ¿está conmigo? De un solo, oiga bien, de un solo se comprometió y le dijo: Señor, si tú me das este hijo que te estoy pidiendo, yo te lo entregaré, yo te lo daré. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo te lo daré, yo te daré este hijo. Ahí vemos la llave. Ella aplica la llave del dar. Ahí vemos que mete la llave en lo que es la abertura del candado y abre la puerta. Y fue tan grande la abertura de la puerta, hermanos, alabamos el nombre del Señor, que dice la Biblia, interesante, que esto fue tan provechoso. Dice: y visitó Jehová, versículo 21 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí es donde estamos viendo. Es que no hay que complicarse, hermanos. Aquí en la Biblia tenemos toda la revelación de Dios para triunfar, para vencer, para ser bendecidos, para no carecer de aquello que necesitamos en la vida. La Biblia dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice que no estaba el Señor allá retirado con una cantidad de gente, y le dijo él a los discípulos: bueno, hay que darle comida a esta gente, no los podemos mandar en ayuna. Pues luego contestó uno: ¿de dónde? Es imposible, porque necesitaríamos cantidad de panes y alimento para poderle dar una ración a cada uno. Pero algo puedo decirte, dijo Felipe: ahí hay un niño que tiene 5 panes y que tiene 2 peces, 5 y 2, 7. Esos los tiene ese niño, y eso, hermanos, genera el que ese niño lleve esos 5 panes. Y vale aclarar que dice la Biblia que eran de cebada. Los panes de cebada era la comida de los pobres. Es como en comparación del maíz con el maicillo. Ustedes conocen el maicillo, hermanos europeos. Hermanos, algo así viene siendo. Era la comida de los pobres. Ese era lo que tenía para el sustento. Este niño tenía apenas 5 panes de cebada y 2 pececitos, con lo que él iba a comer, como comúnmente se le dice, como el conqué. No sé si ustedes conocen esos términos. El conqué, es decir, con qué se iba a comer los panes, con los pescaditos. Pero mire qué lindo es cuando le damos al Señor. El que tenga oídos oiga. Luego el muchachito no rehusó dar aquello insignificante a Dios, a Jesús, y lo trajeron. Y luego Jesús, hermanos, levantó esa porcioncita insignificante al Padre, y empezó a fluir la bendición, y empezó a fluir peces y más panes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, y empieza a dar y empieza a repartir comida.
a tal grado que comieron no menos de 15,000 personas y aún sobraron 12 canastas de pedazos de aquello tan poco, de aquello tan poquito. Pero ¿qué es lo que hacen ellos ahí? Lo que hacen los discípulos, y en este caso Felipe llega, o Andrés, llegan del niño, y el niño no rehúsa lo que tenía, se lo da a Dios. Y ahí vemos nosotros el efecto. Son llaves. Es la llave que abre las bendiciones. ¿Cuál es la llave que abre las bendiciones? El dar, porque es más bienaventuranza dar que recibir. La gran mayoría de nosotros siempre estamos esperando que nos den. Y ese es el estancamiento que como iglesia, aun cuando como iglesia deberíamos de ser una iglesia, hermanos, ya de avanzada, una iglesia bendecida para bendecir a otros. Pero siempre el problema, el tope o el estorbo lo generamos nosotros muchas veces con nuestras actitudes. Pero esta tarde es una tarde oportuna para que veamos cómo es que usted va a ser bendecido en su familia, va a ser bendecido en su salud, va a ser bendecido en todas las áreas de la vida en las que usted quiera anotar, las que usted quiera, hermanos, alcanzar. Usted va a ser bendecido y yo voy a ser bendecido, porque nada hay imposible para Dios, y todo lo que pidieres creyendo lo vas a recibir. Es decir, ahí está la clave. Y usted puede ver, y sigo hablando de este principio que es el que abre la puerta. Dice que Elías llega, hermanos, allá a Sarepta, un lugar donde ya estaba prácticamente todo acabado. Sin duda toda la población ya había muerto de hambre, pero Dios lleva a su siervo ante una viuda que apenas andaba buscando unos leños para hacer una torta, que es lo único que tenía. Lo que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite en la vasija. Y le dice el profeta: mujer, dame una torta, dame. Y le dijo ella: ¿cómo puede ser que yo te dé? Pues lo que ando haciendo es queriendo hacer un fuego de leña para cocer la torta y morirme yo y mi hijo. ¿Y qué le dijo el profeta a la mujer? Mire, hermano, hay gente que no necesita de mucho. Damos un gloria a Dios. Hay gente que echa a andar la fe, y esta mujer echó a andar la fe y dice que, bueno, no puso especulaciones y le trajo al profeta. Y al traerle al profeta, lo que estaba haciendo era dándole a Dios. Y dice que luego que le da al profeta tanto la torta bien cocida y también agua, hermano, milagrosamente la Biblia dice que la harina no escaseaba, y quizás en el depósito tenía la harina, seguías rascando y seguía la abundancia. Había un chorro de harina del cielo, damos un gloria a Dios. Y decía, para echarle el aceitillo a las tortas, y decía la vasija, y aquellas vasijas llenas, y aquellas vasijas rebalsaban. Pero ¿dónde está la clave para esta mujer? Y vale aclarar que esta mujer no era del pueblo del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No era del pueblo del Señor. Era una mujer extranjera y con estigma de pagana, porque era de Sarepta, de una región pagana. Pero imagínense hasta dónde trasciende el principio de dar. Aún esta mujer pagana, esta mujer que estaba alejada de las promesas, de los pactos de Israel, esta mujer recibe el beneficio. Esta mujer recibe la bendición. Alaban el nombre del Señor, hermano. Ahí está la clave. ¿Y a dónde fue esta mujer a prepararse, a aprender un oficio? ¿Dónde fue? Sencillamente en la palabra encontramos la clave, encontramos la llave.
Aquí está, aquí no hay que perderse. Aquí no necesitamos de quebrarnos la cabeza. Lo único que necesitamos es, hermanos, echar a andar los principios que encontramos en la palabra del Señor. Eso es lo único que necesitamos. Tener esa fe, tener, hermanos, esa confianza en nuestro Dios. Porque de lo contrario, hermanos, no vamos a poder alcanzar incluso lo necesario. Porque por lo menos si alcanzamos lo necesario dentro de la vida es importante, pero ni eso vamos a poder alcanzar. Por ejemplo, fíjese lo que dice el capítulo número 6 del mismo Evangelio de San Lucas, hermanos. El verso 30 dice 38, dad, dice, y se os dará medida buena, apretada, remecida, y qué más dice, y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la medida que medís, con la medida os volverán a medir. Aunque hay un trasfondo y un contexto de este versículo, pero lo que estoy rescatando es el principio de dar, de dar, de dar. Ahí está la llave. Dice, fíjese qué interesante, nos está diciendo, dad. Mire, y sigue, y se os dará. Y después de que se os dará, dice, se os dará medida buena. Y luego de que se dará medida buena, apretada, apretada. Es decir, usted ve que, por ejemplo, los que venden productos, granos y todo eso, siempre hay maneras como restarle a la medida. Pero en el campo espiritual, cuando aplicamos los principios espirituales, que es el dar, sencillo, el dar, nosotros viene, hermanos, y se nos da, y se nos da medida buena. Nada de que ahí le están viendo cómo le ponen una sobrepesa a la balanza. Medida buena, damos un gloria a Dios. Apretada, como decir, bueno, esto es lo que cabe en este costal. Pero como tú estás dando, vamos a apretarlo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a apretar la medida, aleluya. Y para que quepa otro poquito, vamos a remecer lo que estás dando. Y eso de remecer acomoda el grano y por ende, hermanos, es todavía mayor la bendición. Sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo no voy a hacer, ya vamos a ir terminando. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque usted y yo estamos, hermanos, siempre en términos rojos. En líneas rojas. Tal vez me esté equivocando. Tal vez, ojalá no sea así. Pero si fuera el caso que muchos de nosotros estamos en el límite rojo, mire, hermanos, si me cortan la luz, pues yo ya, eso sería como el término, la línea roja. Si me cortan la luz, yo creo que vuelvo al candil, hermano. Porque ya no hay forma, mi marido no tiene trabajo y yo no puedo, tengo estos niños y tengo estos otros compromisos y tengo que cuidar acá las cositas y ya me quedaría, pues volvería a los rudimentos antiguos para poner un ejemplo. Eso es como estar en los límites, y si eso tiene, hermanos, algo de parecido, es pura coincidencia. Yo creo que esta tarde es una buena tarde. Damos un gloria a Dios.
¿Por qué no podemos darle el estudio a nuestros hijos? Porque se lo merecen. Es dignificante que nuestros hijos puedan pasar, hermanos, por las aulas de las escuelas, de las universidades. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué a nuestros hijos les vamos a impedir su buena alimentación? No se puede, porque el evangelio no lo podemos ver de esa manera, porque el mucho concepto de lo que se cree que es el evangelio es, hermanos, la miseria, es la escasez, es, hermanos, zapatos rotos, pantalones rotos y pobreza, humildad. Ese es el concepto del evangelio. Pero, hermanos, en la Biblia no encontramos ese evangelio. En la Biblia encontramos gente que el evangelio, dice Pablo a los romanos, es poder y potencia de lo alto. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ese es el evangelio. El evangelio resucita muertos. El evangelio abre puertas. El evangelio expulsa demonios. El evangelio, hermanos, lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Ese es el evangelio de la Biblia. Pero ¿por qué no se da todo ese cúmulo de bendiciones? ¿Por qué no se da? Creo que ya vamos entendiendo dónde está el mal. ¿Cuál es el problema? Estamos en el límite rojo. Ya no podemos más. ¿Cuánta gente migra de nuestras iglesias a buscar, con el permiso y con el respeto de todos los que están allá lejos, a distancia, en Europa? Hermanos, allá están. Yo me ponía a pensar, a unos les ha ido mejor y a otros les ha ido duro. Yo veía un reportaje como para llamar la atención a los que reciben la remesa acá. Veía un reportaje de lo terrible que es el trabajo de los emigrantes en el campo, por decir aquí en el país del norte. Terrible, en medio, hermanos, de los fangos, recogiendo aquellos productos y a una gran velocidad, cargando aquellos camiones y sucesivamente. Y dice, miren, tengan conciencia de los que estamos acá, porque no venimos a recoger los dólares, aquí venimos a tener dolores para mandarles esto. Hermanos, habrá necesidad de ir a acabarse la vida y terminarse la familia también, llevársela de encuentro para ir a buscar, hermanos, lo que no hemos perdido allá. ¿Acaso el Dios que está en el norte, el sur, el oeste y, hermanos, el occidente, acaso no es el Dios de este país? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Acaso, hermanos, no está Dios aquí con nosotros? Aquí está Dios. Este país es privilegiado. Este país, es más, lleva el nombre del Salvador. Es un nombre, hermanos, precioso el que tiene este país. Aquí está el Señor. ¿Y por qué tenemos que sacrificar tanto y perder tanto? Sencillamente, le voy a hacer el examen ahorita. ¿Cuál es a dónde es a donde está el mal? Para que nosotros estemos en la línea roja. Ya no podemos comprar un par de zapatos más porque ya no nos da la cobija. ¿Por qué? Estoy haciendo una pregunta. ¿Dónde es a donde está el mal? ¿Dónde? El hermano está afligido porque le voy a preguntar. No, hermano. Estoy haciendo una pregunta general. ¿Dónde está el mal? ¿Por qué? ¿Por qué usted no puede tener su carrito para moverse? ¿Por qué usted no puede tener su casita para vivir dignamente? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso un carro es un lujo? Es un medio, hermanos. Es una herramienta.
¿Por qué no podemos tener paz en nuestros corazones? ¿Por qué no podemos tener familias integradas? ¿Por qué no podemos tener hijos que nos honren? Porque la mayoría de hijos, gran parte, deshonran a sus padres. Luego la muchachita, y estoy hablando de gente cristiana, luego la muchachita ya viene embarazada. Y esa es la honra que le da a los padres. Los padres han sufrido y han agonizado por sostenerla, y esa es la honra que le dan. Pero eso no es, ese no es el resultado de un creyente. Ese no es el resultado, lo que quiere Dios para su iglesia. El Señor quiere que las bendiciones alcancen, que nuestros hijos nos honren, hermanos, en todo el sentido de la palabra. Pero ¿por qué no nos honran? Porque carecemos de tantas cosas que son vitales en la vida espiritual. ¿Por qué? Voy a hacer la pregunta por acá. ¿Alguien me puede decir? Ayúdenme a predicar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es? Yo no estoy diciendo que no vamos a enfrentar situaciones fuertes, dolorosas, angustiosas. Pero dijo el Señor, dio una promesa: confiad. Confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Y si yo he vencido, vosotros venceréis. Es decir, no es que el Señor está haciendo, hermanos, la ecuación de los problemas. No, los problemas van a estar acá. La diferencia es que en esos problemas el Señor estará con nosotros siempre. Y si Él está con nosotros, ¿qué diablo contra nosotros? Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Yo no estoy sacando las dificultades. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, ¿por qué es que a un Pablo, hermanos, bueno, le toca morir cuando ya estaba determinado? ¿Por qué no lo puede matar el diablo antes? ¿Por qué a un Daniel no se lo comen los leones? ¿Por qué, hermanos, a un Jeremías en esos problemas, aún en las situaciones a donde llegó Jeremías, sale adelante? ¿Por qué es que ellos siempre triunfan? ¿Por qué es que vemos a los hombres y a las mujeres de Dios superar etapas, saltar muros, descabezar gigantes como lo hizo un David? ¿Por qué? Sencillamente porque ellos le dieron todo al Señor. Esa es la respuesta. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? ¿Qué tenían los hijos de Zebedeo? Bueno, usted me dirá, no tenían nada, ¿cómo no? Eran empresarios, tenían sus barcas, aunque humildemente, pero esa era la herramienta para sostener su familia. Esa era la manera de vida que tenía. Pero llegó el Señor, alaban su nombre, hermanos. Llegó el Señor y les dijo: síganme. Eso no es otra cosa. Le dieron su tiempo a Dios, le dieron su vida a Dios. Y esta tarde estamos mencionando esos nombres. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y no estamos mencionando nombres de fracasados. Estamos mencionando, hermanos, nombres de águilas, nombres de hombres y mujeres poderosas que nos han dejado legados importantes dentro de la vida. Estamos mencionando a un Pedro que era un pescador. Estamos mencionando, es tan tremendo el darle a Dios. La Biblia dice que Moisés renunció a la gloria de Egipto y se identificó, se dio para Dios. Y es tan tremenda la bendición de dar, el principio de dar. Le dio a Dios su vida a Moisés. Y vemos que después de siglos aparece ya
en el ministerio del Señor, aparece un tal Elías que hacía tiempos se lo había llevado un carro de fuego y que hacía siglos un Moisés supuestamente había muerto, pero no había muerto ni Elías ni había muerto Moisés. Alaban el nombre del Señor. Esas son las trascendencias de darse para Dios. ¿Cuánto cuesta entender estas verdades? Esa es la clave. Yo finalizo diciendo cuál es entonces la tragedia muchas veces de muchos que componemos la iglesia de Cristo en términos generales. El problema es, hermano, que no hemos aprendido el principio de dar. Ese es todo. No queremos. Mire, si yo le pregunto, oiga esto, si somos sinceros y no se me vaya a poner bravo, ni se me vaya a alterar cuando yo le digo esto, porque luego ahí vienen, mire, es que ellos no saben esto, que este hermano no sabe el trasfondo. Sí, no sé, pero sí sé. No sabe. Y lo que le quiero preguntar es, ¿cuál es el diezmo de su tiempo que le da usted a Dios? Por lo menos siquiera el diezmo de tiempo. Le pregunto. La vida está determinada en 70 años, dice el Salmo 90, y 80 los más robustos. Esos 70 años, hagámonos números chiquitos y veamos cuánto le hemos dado a Dios de esos 70 años, o de esos 20 años que usted tiene, de esos 10 años que usted tiene de vida, de esos 40 años. ¿Cuánto? Por lo menos siquiera le hubiésemos dado el 10%, ya, hermanos, ya eso es significativo en el principio de dar. Pero ¿qué es? Haga cuenta cuánto nos congregamos nosotros en el año. ¿Cuántas veces asistimos a un culto en el año? Y van a ser contaditos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a dar nuestra fuerza allá, a donde se disipan las fuerzas, a donde son inaprovechables las fuerzas. Pero no hemos entendido, hermanos, el principio que nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras capacidades debemos de dárselas a nuestro Dios. Pregúntese cuánto se congrega usted en el año. Y a los que sirven, pregúntese usted cuánto ha servido usted en el año. Haga números. Para eso es que se supone, se cuentan las edades para ir viendo el proceso de las cosas. Veamos cuánto nos hemos dado a Dios. Veamos eso. Si hemos sido intérpretes, hermanos, para ir más allá de lo que podemos dar, como fue el caso de Ana. Como es increíble que dice Ana: tú, Señor, cuenta que yo te lo daré, yo te daré este muchacho, te lo daré. Cualquier persona, cualquier mujer que no era estéril y que no había tenido ese hijo y ahora tenía ¿cómo se sentiría Ana? ¿Cuál sería las perspectivas de Ana, la visión de Ana con su hijo? ¿Cómo hermanos, se sentía orgullosa de su hijo? Pero ya ella había hecho una promesa: te lo voy a dar, Señor. Alaban el nombre del Señor. Ya eso es un paso más allá, todavía más intrépido. Te lo voy a dar. Y el día, a los 2 años que lo desteta, hermanos, hasta entonces vuelve a Silo, viene con el muchachito, ya un niño de 2 años, ya empieza, hermanos, está
prácticamente muy relacionado con sus padres. Y ella viene, le trae sus chonguitas, sus pijamitas, y viene con sus gorritos y con sus caitíos, y llega al templo y le dice: ¿se acuerda, hermano Elí, que yo soy aquella mujer que usted dijo que estaba ebria? Era una mujer angustiada por este niño. Yo oraba a Dios, pero yo hice una promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Yo dije que se lo traería a Dios, y aquí lo traigo. Y lo recibió Jehová, y de recompensa y de gabela Dios le da 5 hijas y 2 varones más. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las llaves, la llave más bien para abrir las puertas de las bendiciones. Veamos la iglesia contemporánea, la iglesia que tenemos ahora. Veamos, tratemos la manera de asimilar esto, hermano. Esto no es un gran mensaje teológico profundo. Este mensaje es sencillísimo para poderlo entender. Veamos. ¿Y por qué será que estoy todo endeudado? ¿Y por qué será que no puedo pagar? Y ese es el problema. Este negocio no funciona. Que no he intentado, intento acá, me proyecto acá, y todo se me sopla, y todo se me va al piso, todo no se estabiliza. ¿Ah? ¿Qué será? ¿Qué tengo que hacer? El norte, Europa, caravana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Caravana, caravana. La caravana es la única. Y hermanos, si la gente se suma a la caravana, aquí no se trata de caravanas del norte, del sur, del oeste, del occidente. Aquí no se trata, aquí se trata que aprendas, que abras el corazón y empecemos a aplicar los principios de la palabra. Y este principio que abre, hermanos, las llaves de la bendición, las puertas de la bendición, es: dando es como se recibe. Te pregunto, tú eres persona que no solo has visto tu tiempo en cuanto a tu diezmo. Tú estás avanzando en el área económica de diezmo. Eres tú y dices: Señor, tienes que bendecirme. Buen mensaje estás escuchando. Tienes que bendecirme, Señor. Señor, yo necesito leche, necesito para mis necesidades, necesito, Señor. Sí, el Señor sabe. Pero para eso por eso levantó Él apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para que edifiquen la iglesia. ¿Para qué? Para que le enseñen a la iglesia cuál es la llave para poder abrir las puertas de las bendiciones. ¿Se ha preguntado usted, cuando usted se gana $1 en el mes y usted tiene valor de negarle ese 10 centavos al Señor? Pero usted se pregunta, mire, llegamos a unas preguntas tan ilógicas. ¿Por qué, Señor, no me bendices en lo económico? ¿Por qué estoy en esta situación de estrechura en esta área? Hay una persona que él dice: bueno, yo lo conocí. Ese hombre yo lo conocí 12 años y después lo conocí otros 12 años. Nunca me di cuenta que ese hombre por lo menos fuera honesto para darle su diezmo a Dios. Nunca. Pero yo conozco el trasfondo de ese hombre. Ese hombre vive endeudado, vive estresado, vive con pastillas. Le han comprado el alma y el corazón los jefes y no tiene paz. ¿Y dónde? Y está todo enfermo. ¿Ha fallado Dios con sus promesas? No.
No. Entonces la gente cree, y no se lo digo por usted, hermano, lo digo porque es una práctica generalizada en las iglesias. Porque no nos han enseñado que desde que venimos a Cristo pues ya somos bendecidos. Es cierto, pero hay condiciones que llevar a cabo dentro de la vida espiritual. Eso es como el caso de los hijos. Tienen, hermanos, tienen las bendiciones, pero tienen responsabilidades. Y hay gente que tiene valor, por lo menos para que eso no sería la gran cosa, hermano, porque el dar el diezmo, eso es lo más básico que se puede dar dentro de la vida espiritual, lo más básico, lo más común. Es algún aspecto ordinario, por decirlo acá. Es más fuerte la ofrenda, porque la ofrenda no tiene número. El diezmo sí, es la 10ª parte. Pero aún eso más básico, la gente le da vuelta, se lo come. Hay una persona que también no lo hacía, yo eso lo conocí. Me recuerdo que tuvo un accidente justamente, y él mismo dice, $5,000 tuve que pagar por la reparación de este vehículo. Yo digo que fácil la gente va a dar esas cantidades de dinero, pero nunca se ponen a pensar dónde es a donde está el mal. ¿Por qué tengo que ir a gastar 10,000 pesos a un hospital? ¿Por qué? Si yo tengo el médico por excelencia. Porque no hemos aprendido el principio de dar. Sencillamente eso es todo. Dar en todo. Cuando esta mujer, hermanos, dice que eso era normal en el templo, dar esa ofrenda para el sostén del templo, porque son principios que se vienen estableciendo. Y dijo el Señor, mire, ponían unos barrilitos así en las esquinas del templo, y ahí pasaban los ricos, ¿ya? Y sacaban los dineros así, los hacían así como algo visible, y el Señor estaba supuestamente en una esquina viendo allá, y era la ancianita, hermanos, que no tenía ni apariencia, ni mucho menos posición social, ni adinerada, pero como ella tenía ese principio ya establecido en su corazón, y dice que al no tener, y dice que todos tenemos que dar, todos, y eso sirve para quitarle la idea a aquella persona, mire, yo soy tan pobre que no tengo nada que darle a Dios. Usted tiene su vida, usted tiene su tiempo, usted tiene su profesión, usted tiene su fuerza. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Todos tenemos para dar, todos. Y si fuera en el campo monetario, diría usted, mire, si es que yo, mire, hermano, voy pero raspadito, si apenas todavía quedé debiendo una cora ahí en la tortillería, todavía, hermano. Pero esta mujer, eso nos enseña. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que todos podemos aplicar el principio de dar. Y esa señora agarra sus 2 blancas, que serían menos de 2 centavos ahora, y ella dijo, aquí está, se lo echó. Y por allá estaba el Señor y le dijo, muchachos, ¿quién creen ustedes que dio más? Al ojo de humano, pues siempre, ¿verdad? Ya sabemos. Y le dijo, ¿saben quién dio más? Esa mujer, esa anciana. ¿Por qué dio más? Porque dio todo lo que tenía. Dio todo en cuanto a moneda, en cuanto a recursos. Dio todo lo que tenía. Eso le llamó la atención al Señor. Eso quiere decir que cuando Dios ve esa actitud en su pueblo, no pasa desapercibida tal acción. Dice, Él le está dando de acuerdo a lo que yo le he bendecido. Él no está reteniendo. Y eso es lo que permite que se abra la puerta. Eso es la llave que nos permite avanzar en todas las áreas. Ahora, interesante, hermanos.
¿De qué manera es que nosotros debemos de dar? Con esto cerramos. No debemos de dar lo que nos sobra, debemos de dar no de lo que nos sobra, sino dar de lo mejor que nosotros podemos dar, de lo mejor. ¿De qué manera necesitamos aplicar este principio para que se abran las puertas? Debemos de dar, hermanos, oiga esto, con todo el corazón, no con tristeza, dice Pablo. Cuando usted va, a mí me impresiona, y sea la gloria para Dios. Aquí tenemos un grupo de hermanos y muchos que se han venido sumando, hermanos, todo este año, desde la pandemia que empezamos a trabajar angustiosamente aquí con tantos problemas naturales que se estaban dando y sucesivamente. Y esos hermanos, muchos que se han sumado en el transcurso del año, han hecho espacio, han dado, han aportado y siguen dando. Mire, hermano, jamás esas personas van a ser desprovistas de Dios. Jamás, porque estando como se recibe. Yo le puedo dar muchos testimonios de esto. ¿Por qué entonces? ¿Y cómo tenemos que dar? Debemos de dar con alegría, con gozo, no para que nos vean, sino porque estamos agradecidos con Dios. No debemos de dejar de dar durante toda la vida, de dar nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestros recursos a lo de Dios, porque el día que dejemos de dar, oiga esto, se cierra el chorro. Me recuerdo de Salomón, que fue alguien que empezó bien, pero terminó mal. Me acuerdo de un Saúl que empezó bien y dejó de dar honra a Dios y terminaron mal. Si queremos nosotros tener un final feliz, en el sentido que podamos entenderlo, no dejemos de hacerlo. Apliquemos el principio de dar y vamos a ir viendo puertas que se abren, otras puertas se abren, luego viene la salud, luego viene la provisión, luego viene la paz que no tenemos, luego viene, es increíble todas las puertas que se van abriendo cuando uno aplica el principio de dar en cualquier campo. Y cuanto más nosotros nos esforcemos, aquí voy a dar, aquí esto voy a dar mi tiempo, aquí voy a dar esto otro, aquí voy a invertir en la obra, aquí voy a dar. Se acabarán las nostalgias de subirse a la caravana, se acabarán, hermanos, los temores del futuro, porque Dios nos dará paz y nos dará certeza en la vida. Sencillamente eso es lo que tenemos que hacer. Aprendamos, tomemos, de hecho, este consejo sencillo, pero poderoso y eficaz para los que lo aplicamos. Yo soy uno que lo he aplicado y vive Dios, que yo puedo dar testimonio de lo rentable, de lo provechoso que es el principio de dar. Precioso. Uno de los regalos más grandes en la vida que uno puede recibir, aparte de la salvación, es poder tener hijos y abrazarlos y que hablemos el mismo lenguaje. Precioso, precioso. Pero eso no se logra con el puño agarrado, cerrado para Dios. Si pudiéramos hablar de matrimonio, yo tengo mucho que hablar. Las puertas se abren cuando uno deja de ser mezquino para Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Padre, servidores, vamos a darle a nuestro Dios de lo mucho que Dios nos ha dado, de acuerdo a como le haya bendecido.
así también demos a Dios. Padre, queremos